Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma y antes. Con el tema en el marco del 162 aniversario. Y para eso la mejor persona que podríamos encontrar en el país para hablarnos de este tema, el embajador de Cuba, en este caso don Carlos de la Nuez López. Con nosotros tenemos aquí este cuadro a José Martí, de un artista ecuatoriano, Jaime Obando. Cuando ellos se enteraron en la familia de esta actividad, con mucho gusto dijeron que venían para la actividad y que le permitiéramos traer el cuadro para que ustedes lo conozcan. Un artista excepcional de Ecuador que vive en República Dominicana, compañero de una compueblana mía de Dajabón. Así es que muchas gracias a la familia Rivas por estar presente y tenemos acá este cuadro. Por primera vez a Juan Pablo Duarte se le rinde un altísimo honor musical. El maestro Darío Estrella compuso una cantata sinfónica a Juan Pablo Duarte. No he encontrado todo el respaldo institucional en el sector oficial que debió merecer, que debió recibir una composición de esta categoría, de esta magnitud. Pero son de las cosas. Vivimos en un momento de devalorización patria en la República Dominicana. Es una obra que se presentó en el Teatro Nacional, tiene una duración de 18 minutos. Hoy hicimos un programa de televisión, la presentamos al país con el maestro Darío Estrella, que estuvo dando las explicaciones, además filosofando bastante sobre el tema de los francmasones y toda esa cultura universal del patricio Juan Pablo Duarte. Queremos, antes de pasar la palabra a don Carlos de la Nuez, significarle que la campaña dominicana de solidaridad con Cuba, conjuntamente con Casibajagua, está celebrando, está conmemorando el mes de la patria. Por eso, hoy tenemos la conferencia sobre José Martí, en el marco del 162 aniversario, como hemos dicho. El próximo lunes, el profesor Héctor Sánchez va a abordar el tema Duarte hoy. Y el lunes 16, don Iván Rodríguez abordará el tema Las ideas de Juan Pablo Duarte, político de Manolo Tavares Justo. Y el lunes 23, el historiador José Ismael Román va a abordar el tema de la independencia, la génesis de la independencia y todo el proceso y las consecuencias, por supuesto, y cómo esto es reflejo de la crisis que tenemos. El lunes 2 de marzo, y el tema de la traición al ideal trinitario. Vamos a celebrar todo un mes en esa dirección. Ojalá y que Guadalupe Valdés se anime a estar con nosotros con el tema de los desafíos de la mujer hoy, de marzo, en conmemoración del Día de la Mujer, que es el día anterior, el día 8, que es domingo. Guadalupe o lo hace Isabel, hoy no tenemos la persona seleccionada para ese día porque tenemos tiempo todavía, pero ojalá que Guadalupe se anime y esté con nosotros. Reflexiones de los desafíos de la mujer hoy en la República Dominicana. Maestro, si pudiéramos escuchar 2 minutos por lo menos de la cantata Duarte, por favor. Con el romanticismo europeo, Beethoven, Schubert, se oye ese tipo de armonía. Es el Coro Nacional de la República Dominicana y la Orquesta Sinfónica Juan Pablo Duarte. Definitivamente una obra excepcional de felicidad
porque para mí el término de mayor alcance versa sobre esto que explicaba Alfonso, la idea del Martí en la Cuba de hoy. Pero antes de empezar a hablar un poco de Martí, voy a referirme a los antecesores se refirieron en el caso de Duarte. Es una analogía con la historia de Martí. Señores, a casi 40 años exactos, con 2 días de diferencia, nació uno del otro. Nacía Duarte en República Dominicana y nacía Martí. Nosotros decíamos, cuando rendíamos un modesto tributo en el altar de la patria a ese grande de la historia dominicana que es Juan Pablo Duarte, que parecía que por azar de la historia 2 hombres nacían en el mismo mes de enero. 2 hombres tenían una trayectoria incalculablemente grande en el decursar de sus países donde habían nacido, y 2 hombres habían muerto en grande, uno Duarte y otro Martí. Por tanto, no quería referirme a uno sin el otro, tomando la palabra de mis antecesores y la fecha del mes de enero, que es el mes de esos 2 grandes hombres de América, Duarte y Martí. Cuando me pedían que hiciera una presentación sobre Martí en la Cuba de hoy, dije, bueno, si preparo un discurso lleno de datos cronológicos, hablando de la época en que nació Martí, los antecedentes de la historia cubana, un poco me iba a ver en el espejo de personas muy brillantes que me antecedieron en ese tema, y decidí hacer algo un poco más modesto, más sencillo. Por supuesto, sin dejar de tocar los históricos que estuvieron presentes en la vida de Martí, incluso previo al nacimiento de Martí. Hay que decir que la Cuba de 1870 o 1700 nació el 28 de enero de 1853, ya empezaba a dar pasos, a dar luces de figuras históricas que tenían y que tuvieron posteriormente un papel protagónico en la historia de Cuba, tanto en el campo de las artes como en el campo de las letras, como en el campo de la ciencia. Nacía un pensamiento nuevo, el pensamiento de los líderes precursores a Martí. Yo diría que nacían figuras como Francisco Arango Carreño con la Sociedad Económica Amigos del País, un excelente economista y filósofo de la época, que dio un paso al frente en el periódico El Papel de La Habana, importante periódico de denuncia en aquella época. Hubo profesores de la del obispo Espada que, sin abandonar su práctica religiosa, enseñaba e indicaba el camino de la educación, de la pedagogía y de la ética. Hubo casos como Félix Varela, hubo casos como José Antonio Sacco, alumno de Félix Varela, Luz y Caballero, que fue profesor de José María Mendive, el maestro que también posteriormente fue el gran profesor y amigo en la vida de Martí, de José María Heredia y también de Felipe Güell, el científico cubano. O sea, estamos en presencia de un escenario que comenzó, que tuvo sus orígenes alrededor de 1790, previo al nacimiento de Martí. Desde ese entonces se viene formando una cultura de origen español y africano, con una mezcla que tenía del africano la gallardía, el deseo de independencia, el valor por buscarse su sustento, por otro
lado, la inteligencia del guerrero español dominar por la fuerza a la última de las colonias del continente, que fue Cuba. Venía de esa manera, de una forma prolongada en el tiempo, formándose esa cultura que dio origen a la cultura cubana, por lo del español y por supuesto por lo del criollo, fruto de ambos encuentros. Significaba, por supuesto, que las condiciones en Cuba estaban listas para ganar la guerra, ni siquiera para comenzar. Que en Cuba existían tres corrientes. Las corrientes, los anexionistas, que por supuesto no concebían a Cuba sin ser un estado anexo a los Estados Unidos. Los reformistas, que sin verlo de esa manera pensaban políticas y económicas iban a conseguir, iban a lograr un estado próspero, y los independentistas, los que estaban convencidos que el único camino para obtener la independencia de la Cuba colonizada era el de la guerra. Por esa misma razón es que nosotros decimos que la revolución cubana es autóctona, es propia, no fue importada. Y voy a hacer una breve introducción a una conferencia que dio el sábado el expresidente Leonel Fernández en materia de geopolítica, cuando hacía referencia a lo que había pasado en el campo socialista en los países de la Europa del Este, que habían surgido como resultado de la Segunda Guerra Mundial, y cómo con la caída del muro de Berlín, uno por uno de esos países se vino desmontando el sistema socialista. Y la pregunta que viene a continuación es: ¿el socialismo es un fracaso? Pues, lo que pasa es que en esos países una revolución autónoma, no hubo una revolución que tenía el origen en los hombres que fueron capaces de diseñarla desde el principio hasta el final, como fue el caso de la revolución. Ya Martí, adolescente con casi 15 años, el 10 de octubre de 1868 veía cómo ese gran hombre, Carlos Manuel de Céspedes, conocido por los cubanos como el padre de la patria, daba la libertad a sus esclavos y declaraba la guerra a España, solamente con 15 años. Y a partir de ahí empiezan a verse atisbos de rebeldía, de inconformidad manifiesta en esa joven figura de solo 15 años que era José Martí. Escribió en un periódico, yo diría un boletín que circulaba entre los estudiantes de secundaria de nivel medio, titulado El Siboney, sobre este tema lo siguiente: gracias a Dios que al fin con entereza rompe Cuba el dogal que la oprimía, y altiva y libre yergue su cabeza. De esta manera Martí empezaba a salir a la palestra, empezaba a conocerse públicamente como el joven de sentimiento revolucionario, con los antecedentes de la Cuba que mencionaba, de esos grandes clásicos de la cultura y de la letra cubana de finales de 1700, y todo el decursar de la historia cubana que vino previo a los años del natalicio y la adolescencia de Martí. Era obvio, por supuesto, que ya empezaba a ser sospechoso para las autoridades españolas. Registro que se le hace en la casa de ese amigo suyo, Fermín Caldero Domínguez, le encuentran una carta anónima que le escribe a un condiscípulo del profesor María de Mendive, donde ya explicaba y decía que había que luchar por la independencia de Cuba, y cae preso con apenas 15 años. Es condenado a 6 años de prisión
a unos meses es enviado a la isla de la Juventud, o a la isla de Pino en aquel entonces, para nosotros los cubanos de hoy, isla de la Juventud, y de ahí es deportado a Cádiz, España, donde comienza a tener una actividad periodística activa y escribe, entre otros temas, ese famoso manifiesto del presidio modelo en Cuba. Sin duda que su formación tenía los elementos de ese gran maestro que para él fue José María de Mendívil, a quien le escribió una carta de despedida antes de embarcar para España, donde decía lo siguiente: mucho he sufrido, pero tengo la convicción que he sabido sufrir. Y si he tenido fuerza para tanto y me siento con fuerza para ser verdaderamente hombre, solo a usted lo debo, y de usted y solo de usted es cuanto de bueno y cariñoso tengo. Fíjense, ya ese Martí que salía para España y que llegó a Cádiz con 18 años, tenía en sí el semillero, la semilla de ese sentimiento de rebeldía y de independencia nacional. De todo lo expuesto de una manera sucinta, pudiéramos concluir entonces que la educación ha sido sin duda y fue sin duda uno de los elementos que Martí formó a esa personalidad, acompañado por supuesto y sin desmedro de modo alguno de esa inteligencia personal, de esa capacidad para discernir y ver la realidad, lo cierto de lo incierto, y por supuesto estos elementos históricos que mencionaba sobre la cultura y la historia premartiana. Y me detengo en el tema de la educación porque es el punto que quiero, porque escogí, vamos a decir, como referencia para poder hacer un análisis comparativo de ese pensamiento de Martí y la Cuba revolucionaria de hoy, y un poquito más allá, porque lo que ha pasado en los países del ALBA como resultado de la colaboración y la cooperación entre los pueblos. En su alegato histórico, la historia inexoperable, Fidel hace una descripción de la precaria situación que tenía en aquel momento el país, y dijo: un gobierno revolucionario procedería de forma integral de nuestra enseñanza, poniéndola a tono con las iniciativas anteriores para preparar debidamente a las generaciones que están llamadas a vivir en una patria más feliz. Sin duda, y así lo dijo Fidel en ese histórico alegato de la historia inexoperable, pero que en el momento del juicio, después del asalto a Cuartel Moncada, lo definió. Siempre dijo que Martí era el autor intelectual del asalto a Cuartel Moncada, porque esa generación del centenario, como se le llamó a los jóvenes que 100 años después del natalicio de Martí, en 1953, deciden asaltar el Cuartel Moncada, sin duda tenían como paradigma el ejemplo del pensamiento de Martí. Así tan pronto como cuando ilustra la revolución y el programa de Moncada, Fidel menciona, hace reformas, la revolución hace reformas de inmediato, se hace la reforma agraria, se hace la reforma urbana, se hace una profunda reforma cultural, se hace en Cuba una reforma laboral y también una profunda reforma educacional. Con el surgimiento del movimiento 26 de julio se produce también un movimiento que demandaba la necesidad del cambio radical en la isla. Todo lo que después que se había dicho y se había comenzado a hacer después del triunfo de la revolución tenía sus orígenes
en ese movimiento del 26 de noviembre, que tiene como momento cumbre en el año 61 la campaña de alfabetización. La campaña de alfabetización fue una idea de Fidel, centrado en el pensamiento de Martí, donde se movilizaron de manera rápida y prácticamente espontánea 3.000 maestros voluntarios, la mayoría de ellos jóvenes, pudiéramos decir incluso que muchachos que habían salido de sus casas muchas veces en contra de la voluntad de los padres, incluso para ir a alfabetizar a la montaña donde estaba el campesino, donde estaba el hombre poseído. Y esa iniciativa, sin duda, tuvo un fervor y un apoyo de tal magnitud que ha sido uno de los ejemplos del trabajo colectivo y de las ideas de Fidel iniciadas por Martí que más apego tiene en la cultura cubana. Incluso decía Fidel, la nueva era que en Cuba se abría paso por el liderazgo y el cambio necesario de la revolución representaba para muchos lo que había que hacer con la campaña de alfabetización. Tal es así que la UNESCO, a solicitud de Cuba, cuando está culminando la campaña, le pide a la UNESCO que se haga un veredicto, que haga un examen de lo que se había logrado con la campaña, y el resultado, de manera sucinta, dice lo siguiente: la campaña no fue un milagro, sino una difícil conquista lograda a fuerza de trabajo, de técnica y organización. Esto no lo dijeron los cubanos, esto lo dijo la UNESCO. La campaña, por supuesto, marcó el inicio posteriormente de lo que fue el programa de educación cubano, programas incluso que se enriquecieron con programas de televisión, programas a distancia, programas como el conocido por aquí en República Dominicana Yo Sí Puedo, en América Latina también Yo Sí Puedo Seguir, y otros programas de educación que trascendieron la frontera y que tuvieron su génesis en la campaña de alfabetización. Otro ejemplo, dentro de los objetivos de los estados, de los 8 objetivos del milenio, el programa de alfabetización fue mencionado. El objetivo número 2, exactamente, que dice: lograr que para el 2015 los niños y las niñas de todo el mundo puedan terminar un ciclo completo de enseñanza primaria. Señores, en el año 2000 no, en el año 61 ya Cuba había cumplido con ese objetivo. Y para concluir, he tratado de hacer una panorámica, yo diría global, sucinta, desde los inicios del siglo de 1800 hasta la fecha. Para concluir, debo decir también que como parte del programa de educación en Cuba y como parte de la enseñanza y como parte de la colaboración, el ALBA ha sido también un ejemplo en materia de educación. Solamente para decirle algunos números, el ALBA TCP ha beneficiado a más de 4.000 estudiantes provenientes de 48 países, y hago un paréntesis, países que no son miembros del ALBA. Solamente en Cuba, en la Escuela Latinoamericana de Medicina, se han graduado 21.000 estudiantes de 123 países, que por supuesto la inmensa mayoría tampoco son países del ALBA. Por eso, al final, cuando llegamos
a esta frase histórica de ese alegato, de ese gran líder de la obra revolucionaria que fue Fidel. Decir: Fidel, no te preocupes, no solo la historia te absorberá, la historia ya te absorbió. Muchas gracias. Y América y el hombre digno sea. Yo creo que eso no tiene que ver mucho con la educación, o sea, porque no sea la cultura que necesitamos todos para tratar de acercarnos a lo que puede suceder. Pero voy a intentar responder su pregunta. Realmente sí, pueden haber relaciones diplomáticas entre gobiernos como el de Cuba y el de los Estados Unidos por razones obvias. ¿Por qué no tener relaciones diplomáticas? ¿Por qué no poder convivir? ¿Por qué no poder convivir con nuestras diferencias? ¿Cuál es la razón por la cual tenemos que mantener una beligerancia y un diferendo permanente? Yo pienso que los pueblos del mundo pueden convivir en paz, con independencia de ideologías, de posiciones políticas, con independencia de criterios. Y Cuba y los Estados Unidos no son la excepción. Entonces, yo creo que lo que decía José Martí sobre la educación, sobre la cultura, porque José Martí, en el año 1800 y pico, 80 por ahí, era uno de los intelectuales que más se leía del mundo. Y el mismo Fidel Castro dice que no hay revolución sin cultura. Entonces yo creo que la revolución cubana se ha mantenido, no, además de que es autónoma, pero se ha mantenido por la cultura. Porque nadie, por ejemplo, en nosotros, que no es el tema, pero nosotros no tenemos una cultura prácticamente ancestral ni de participación ciudadana del pueblo. Entonces, yo creo que ahí ha tenido el ejemplo de José Martí, de la cultura. No, yo en lo personal comparto 100% su opinión. Bueno, el propio Martí lo decía: ser cultos para ser libres. Si no hay cultura, no hay nada. No hay concepto de libertad. Esa es la primera razón. Y en cuanto a la segunda parte de sus palabras, creo interpretar que está referido a lo que está aconteciendo actualmente entre Cuba y los Estados Unidos, ¿o no? Sí, bueno. Miren, eso es un tema que tiene varias aristas. Nosotros partimos del concepto de que lo que está sucediendo hoy, para ya aprovechar y darle mi modesta opinión, es que se está estableciendo el canal diplomático como un primer paso. Y fíjense que hablo de relaciones diplomáticas, no hablo de relaciones, no hablo del restablecimiento de relaciones, porque en el caso de Cuba necesariamente eso tendrá que transitar por el levantamiento unilateral del bloqueo de los Estados Unidos. ¿Y por qué digo unilateral? Porque fue una medida impuesta unilateralmente de un Estado soberano sobre otro Estado soberano. Y en esa misma medida tendrá que desmontarse el bloqueo. Y sin duda la cultura juega un papel importante. Y bueno, alguien podrá preguntarse: ¿y por qué? Porque ese pueblo culto que es Cuba comprende lo que está pasando. Nosotros le damos la bienvenida a la iniciativa que han tenido los dos gobiernos, pero eso no es nada más que un primer paso. Lo que pueda pasar en el futuro habrá que observarlo. Habrá que valerse de esa cultura a la cual usted hacía referencia y a la cual mencionaba Martí, para saber o ser capaces de darnos cuenta qué es lo que más conviene hacer en el momento que más sea necesario hacer. Y esa cultura será la herramienta necesaria sobre la mesa para apelar a ella cuando haga falta. Mi pregunta en lo concreto es la siguiente: ¿está preparada la dirección de la Revolución Cubana para olfatear y a la misma vez combatir los diferentes
trucos y maniobras que debe de tener el Departamento de Estado de los Estados Unidos tras esta relación? No solo está preparada la dirección del país, está preparado el pueblo, con esa herramienta arriba de la mesa que decía que se llama cultura. Hay que partir de una realidad. Nosotros hemos comenzado a hacer cambios hacia lo interno por la actualización del modelo económico, incluso mucho antes de los anuncios del 17 de diciembre. Y de eso apenas se habla. De eso casi no se habla en la prensa internacional. Y voy a aprovechar este espacio entre ustedes, si me lo permiten, para darle atrevidamente algunas pinceladas. Dentro de lo que se acordó, que se plebiscitó y se discutió con el pueblo cubano, los lineamientos que después fueron llevados al Congreso del Partido, al sexto Congreso del Partido, y se aprobaron con las observaciones de la nación, de la población completa. En esencia, hay más de 30, 40 lineamientos que están referidos a la actualización del modelo económico cubano. Y en esencia, ¿qué es eso? En esencia, eso no es más que tirar sobre la mesa los errores que hemos identificado a lo largo de todos estos años para lograr un socialismo sostenible. Porque nadie más que un revolucionario es capaz de darse cuenta de los errores que comete. Y nadie más que un revolucionario tiene la fuerza moral para pararse y reconocer el error que comete. Por eso hemos dicho, de lo que hemos venido haciendo todos estos años, sin que cambie nada de los principios, porque Cuba no va a negociar un solo principio, ni va a negociar una gota de la sangre que derramó durante todos estos años, ni va a poner en riesgo su proceso político. Tenemos que cambiar lo que debe ser cambiado, porque así el propio Fidel lo recogió en su concepto de revolución, que comienza diciendo: revolución es sentido del momento histórico, es cambiar todo lo que deba ser cambiado. Por tanto, partiendo de ese principio, los revolucionarios estamos conscientes de que tenemos que ganarle la batalla a la economía, tenemos que hacer un socialismo sostenible. El propio general de ejército en la última intervención lo mencionó. Dijo textualmente: tenemos que poner a la economía a la altura del prestigio político que tiene nuestro país. Textualmente dijo. Y dijo más: la economía es la gran asignatura pendiente. En franco reconocimiento a esta realidad. Señor embajador, hablar de Martí en estos 162 años, este hombre fuera de serie, con un tamaño reducido pero inmenso, político, poeta, filósofo, escribió sobre deporte, sobre los planes de alfabetización. ¿Qué cogería usted como cubano, conocedor de este caballero inmenso dentro de esa diversidad? ¿Cuál usted resalta o aprecia más en Martí? Oigan, eso es una pregunta difícil, pero me voy a atrever a darte mi opinión, mi modesta opinión. De Martí celebro la visión, la capacidad de ver, la capacidad de alertar y de ver antes de tiempo los acontecimientos. Y el ejemplo más claro fue la creación del Partido Revolucionario Cubano. Esa fue la herramienta que le permitió relanzar el concepto de la guerra de independencia. Y fíjense la importancia de ese pensamiento y de esa visión que hoy en Cuba tenemos el Partido Comunista de Cuba, con esos lineamientos que tiene de desmenuzada toda la estrategia que va a seguir políticamente el país. Y si usted hace una analogía atrevida, zanjando el tiempo entre los hechos de la revolución de hoy y la revolución de Martí, usted se da cuenta que los principios del partido son los mismos, porque donde hay unidad hay resultados. Esa visión para mí es superior. Voy a aprovechar la reflexión para compartir algo en mi calidad, incluso soy diputada en este momento al Congreso, esas diferentes dimensiones que tiene Martí. Quiero que me permitan leer algo
que está siendo para mí una referencia para el ejercicio legislativo. Dijo Martí teniendo 22 años. Dice que el diputado es un hombre, yo diría un hombre y una mujer, encargado por el pueblo para que estudie su situación, para que examine sus males, para que los remedie en cuanto pueda, para que esté siempre imaginando la manera de remediarlos. La silla curul es la misión, no es la recompensa de un talento inútil, no es el premio de una elocuencia incipiente, no es la satisfacción de una soberbia prematura. Y así sigue el texto que yo sugiero, lo busquen para que veamos lo que deben ser o lo que debemos ser los legisladores desde aquel momento y en el día de hoy, escrito por José Martí. Por los mismos objetivos que está hablando el embajador, o sea, cual que ha mantenido su estructura cultural hasta estos tiempos, de José Martí y Fidel, y ese embargo alrededor no pudo contra esa cultura que se creó desde esos tiempos, de su inicio hasta esta época, y nunca va a poder. Y si se mantienen así unidos, o sea, Cuba se mantiene en esa trayectoria, puede hacer negocios, o sea, como usted debería comprarle a otro, usted hace negocio con ellos, pero usted no se puede dejar de engañar, usted no se puede engañar porque usted tiene cultura, tiene conocimiento de matemáticas, de todo lo relacionado para hacer su negocio. Yo creo que Estados Unidos le ha dado el triunfo a Cuba por su idealismo, por su perseverancia. Y a eso usted tiene toda la razón. Yo agregaría que la historia le dio el triunfo a Cuba con el apoyo de los amigos de Cuba, también los dominicanos que están aquí con nosotros. Ustedes han jugado un papel importante, la campaña de solidaridad ha jugado un papel importante y los amigos del mundo de Cuba han jugado un papel importante. Sin duda, la unidad del pueblo ha sido un factor, pero el apoyo internacional es otro. El mundo entero pregonando la libertad, verme los cinco, ahí tenemos los cinco. Vinicio Peguero Barbué, estoy muy orgulloso, muy agradecido con esa libertad. Más allá del José Martí que conocemos todos, el José Martí político, el José Martí revolucionario, el ideólogo de la fe cubana. Yo quiero que a ver si es posible, porque enfoque otra cosa que no se menciona mucho, es el Martí humano. El Martí humano, el Martí hermano, el Martí hijo. ¿Cómo era Martí en ese nivel? La historia, la juventud de Martí, la niñez de Martí fue una niñez rigurosa. Los dos padres creo que no sé si aparecieron en la exigente, sobre todo el papá, un hombre de origen español muy recto, y esa formación también familiar cubana, como dice usted, contribuyó a esa formación de Martí. Sin duda las personas, y Martí es un ejemplo exactamente de ello, tienen dotes y características que los simbolizan y los diferencian unos de otros. Esa inteligencia precoz de Martí temprana, que se veía desde muy temprana edad venir, no estuvo presente en muchas personas, por tanto lo diferencia y ese es el Martí que tenemos. Pero por un lado, eso lo biológico, vamos a decir, lo natural. Por otro lado, el apoyo de la familia, la formación del padre. Dicen que el padre se levantaba por la mañana y lo despertaba, aun cuando no tuviera nada que hacer. Cuando visitan la casita de Martí, que está en una zona que nosotros decimos La Habana Vieja, muy parecida a esta zona colonial, los guías que conducen la casa dicen que el padre lo levantaba por la mañana, lo despertaba aunque no tuviera nada que hacer. Bueno, eso es un ejemplo de disciplina, eso es un ejemplo de rigor, eso es un ejemplo de respeto que va conformando, como vamos nosotros conformando e influenciando en la vida de nuestros hijos, la personalidad de Martí en su padre. De hacerle la pregunta que nos concierne a los dos, a Cuba y a República Dominicana, debo hacer un pequeño comentario. El destino de la humanidad
es unirnos todos y hacer un solo gobierno en todo el planeta. Todos los principios de los gobiernos que hay en América Latina parten del mismo punto. Tanto el de George Washington como el de Martí, el de Duarte y el de Bolívar, el de Sucre, todos parten de un solo principio. ¿Piensa usted que el caballero que José Martí fue a Montecristi a buscar para que lo ayudara a vencer a los ejércitos españoles, piensa usted que desempeñó un papel muy importante y que Cuba lo toma en cuenta tanto como a su gran amigo José Martí? ¿Cree usted que Máximo Gómez es una persona muy importante en Cuba y que ustedes están dispuestos también a mencionarlo como una persona que ayudó a la liberación de Cuba con machetes, venciendo al ejército español junto al gran prócer? Es un honor. Mire, la primera carga machete que se da en Cuba se da a pie y la estableció Máximo Gómez. Para los cubanos y para Martí, Máximo Gómez era el general. Lo que pasa es que me dijeron que me refiriera a la vida de Martí y el pensamiento de Martí en la revolución. Y hice lo más sucintamente posible. Ya tendremos tiempo de hablar porque tenemos el 120 aniversario del manifiesto de Montecristi al doblar de la esquina, el 25 de marzo. Conferencia de personas de mucho nivel cultural, de mucho. Pero Máximo Gómez para los cubanos es que no es dominicano. Máximo Gómez es por derecho cubano. Máximo Gómez enseñó la línea de combate. Máximo Gómez incluso fue puesto por Martí, y en ese manifiesto de Montecristi, cuando deciden salir y desembarcar en Cuba, ya tenían delineada la estrategia de la guerra. Solamente Martí descansó en ese hombre con esa experiencia que era Máximo Gómez. Para nosotros, no solo Máximo Gómez dominicano, repito, Máximo Gómez es cubano. El 25 de marzo nos vamos a encontrar y vamos a tener una charla, un encuentro, un intercambio sobre ese, en particularmente. Un verso forjé donde crece la luz. Y América y el hombre digno se